Buenos días. Buenos días con todos, hermanos, hermanas, personas que nos están visitando. Todos sean muy bienvenidos. Tomen asiento, por favor. Gracias por seguir la indicación de nuestra hermana Dalila. Tenemos algunas personas de pie y queremos ubicar a las personas. Queremos saber, antes de empezar esta mañana de celebración, ¿dónde hay espacios vacíos? Levanten la mano donde hay sillas vacías. ¿Hay varios por acá? Hermanos anfitriones, por este lado, hay espacios, gracias. Toda la línea de atrás, perfecto, gracias, muchas gracias. Gracias por la colaboración. Hoy es una mañana especial, ¿no es cierto? Hoy día es una mañana distinta, hoy es un día distinto. Hoy día estamos celebrando, ¿qué cosa? El Día del Padre. Hoy es un día que nos detenemos para honrar, apapachar y saludar a cada papá en cada familia. Yo sé que ustedes me van a decir lo que se dice siempre. Hermana Ingrid, todos los días debe ser el Día del Padre, todo el día debe ser el Día de la Madre, no solo hacerlo cuando es el Día del Padre o de la Madre. Yo sé. Pero a veces es bueno separar un día en el calendario, detenernos para poder saludarlos. Y como a los papás es más difícil de perseguirlos para llenarlos de besos y de abrazos, eso es más fácil con las mamás, ¿no es cierto? Con los papás es más complicado, nos cae muy bien que tengamos un día separado para poderlos saludar, para poderles decir que los amamos, que les agradecemos su trabajo de amor, que les agradecemos que por ustedes nosotros estamos acá en la tierra gozando, por lo menos nosotros acá ahorita, de una fiesta espiritual y de la salvación en Cristo. Amén. Entonces, nosotros queremos saludarles a cada uno de ustedes, papás. Tengan un hermoso día, tengan una linda tarde cada uno de ustedes con sus respectivas familias. Gane quien gane el partido del mundial, pierda quien pierda, disfruten su Día del Padre. Ustedes como papás han sido instrumentos para el milagro de la vida. Ustedes han sido instrumentos para el milagro de la vida. Y cada milagro es una bendición. Y ustedes ya son hombres de bendición por el solo hecho de ser padres y que Dios haya dado vida por medio de ustedes. Pero esta mañana queremos nosotros también ver cómo ustedes pueden continuar siendo hombres de bendición. Y nuestra hermana Dalila ha leído un pasaje de la Biblia en donde el apóstol Pablo les escribe a sus hijos espirituales en la iglesia de Tesalónica. Y entonces él había evangelizado y él había formado de alguna manera la iglesia que estaba en esa ciudad de Tesalónica, y por eso le escribe a los tesalonicenses. Un poco difícil de decir, pero la ciudad existió y la iglesia existió. Y él, aunque la historia no nos revela, no nos da claridad si fue viudo o fue soltero, él sin embargo se autodenomina como el padre de esa iglesia y por lo tanto ellos sus hijos. En ese marco nosotros queremos extraer 6 principios, 6 recomendaciones, 6 pautas, 6 pasos, como querramos verlo, para nosotros, o ustedes papá y ustedes papá, sean llamados hombres de bendición. La trascendencia de la vida de un hombre está, dice, en 3 pasos. En primer lugar, dice que para trascender debemos plantar un árbol. En segundo lugar, tener un hijo. Y en tercer lugar, escribir un libro. Sí lo sabemos. Está en la pantalla. Muy bien, sí lo sabemos, ¿no es cierto? No soy la primera en decírselo, varias veces lo hemos escuchado. Alguien respondió a eso. Muy bien, gracias, pero es fácil plantar un árbol. El problema es quién va a regarlo. Es fácil tener un hijo, pero ¿quién va a criarlo? Es fácil escribir un libro. El problema es que consigamos quien lo lea,
quien lo lea. Y es en este marco que hablan de trascendencia, de trascender, de no quedarnos en esta generación, sino ser recordado más adelante, que se menciona a la paternidad. Se menciona a la paternidad. Papá, tu labor ya es trascendente porque estás dejando uno o varios hijos acá en la tierra. Tu trascendencia ya está. Lo que hoy día en la mañana nosotros vamos a ver juntos es cómo añadir bendición y convertirte en un papá de bendición para cada una de las personas que te rodean. Este mensaje, el día de hoy, tan especial por el Día del Papá, lo estamos compartiendo en el circuito cerrado con nuestros hermanos que nos están acompañando en el Auditorio Simpson en este momento, porque acá ya no entramos, y gracias a Dios por eso. Y también lo estamos compartiendo a través de nuestra página web. Ustedes tienen en sus boletines la dirección de la website de la iglesia. Un gran saludo para todas las personas que nos están viendo a través de la internet también. Volvamos al texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. Lo hemos leído con nuestra hermana Dalila. Vamos a ver rápidamente 6 características de un hombre de bendición. 6 características de un hombre de bendición. Versículo 8 dice: tan grande es nuestro afecto por ustedes. Pablo le escribe a sus hijos espirituales en Tesalónica y les dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros. La primera característica, un hombre de bendición, es un hombre que demuestra afecto. Un hombre que sabe demostrar afecto. Culturalmente, nuestras costumbres, por nuestra manera de ser latina, de macho, ¿no?, que se respeta, es muy complicado para los hombres demostrar cariño. ¿No es cierto? Como que se frenan. Pablo no fue así. Pablo tenía a sus hijos espirituales en Tesalónica y él no tuvo problema en decirles cuánto los amaba, cuánto afecto les tenía, que eran sus hijitos, que eran sus hermanos, los quería. Papá, yo te animo esta mañana a que tú seas un hombre que se atreva a mostrar afecto. No te vas a romper si es que das un abrazo. No te va a pasar nada si es que le dices un elogio a tus hijos. No gratis, porque si no luego no los van a creer, sino verdaderos elogios. Tu hijo es talentoso en algo, alábalo por eso. Tu hija es talentosa en alguna cosa, alábala por eso. Alaba a tu esposa. Muéstrale cariño a tu esposa, en privado y en público. No te burles de ella, no te burles de tus hijos. Diles palabras de cariño y de afecto. Un hombre de bendición es un hombre que sabe demostrar afecto. Abraza, apapacha, besa, sonríe. Dile a tu familia y a tus hijos cuán importantes son. No importa si tienes hijos adolescentes y te dicen, ya papá, no importa. Sigue diciéndolo, sigue diciéndolo. No importa si tu esposa está cansada o de mal humor. Las chicas somos especiales, pues, ya, ¿no es cierto? Sigue diciéndole que la amas, que la respetas, que la quieres un montón. Tienes que aprender a demostrar tu afecto. Es una primera característica para que te conviertas en un hombre de bendición. Mira, segunda característica. Seguimos en el versículo 8. Un verdadero hombre es generoso. Es generoso. ¿Qué dice el texto 8 completo? Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pablo había evangelizado esa zona de Tesalónica. Él había formado esa iglesia en Tesalónica. Eran sus hijitos en la fe. Por el trabajo de él, esa iglesia estaba. Dios lo había bendecido.
La palabra de Dios había llegado a esos corazones, pero Pablo les escribe y les dice no solo cuánto los amaba, sino que les dice, no solo lo sentía, sino que les dice que no solamente él hubiera estado dispuesto a darles el evangelio, sino también a dar su propia vida. Papá, para que tú seas un hombre de bendición, no solamente tienes que sentir afecto y demostrarlo, sino que tienes que estar dispuesto a dar tu vida por tus hijos y por tu esposa. Y no solamente tú estar dispuesto dentro de tu corazón, sino que tu esposa lo sepa, que tus hijos lo sepan. Nada fortalece más la autoestima de una hija, de un hijo, que saber que su papá los ama. Muchas veces tenemos problemas en nuestra relación con Dios siendo cristianos porque hemos tenido una imagen borrosa y negativa o simplemente ausente de papá. La imagen que tú formes en una relación padre e hija, va a ser la relación que este hijo más adelante tenga con su papá. Tienes una responsabilidad muy grande. Lo tuyo es una bendición, pero las bendiciones traen responsabilidades. Tú puedes ser un hombre de bendición cuando tus hijos estén convencidos que los amas tanto, 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 que yo sé que mi papá se muere por mí. Y la esposa puede decir, mi esposo se muere por mí, en el sentido romántico y también incluso, si fuera necesario, en el sentido real. Eso te convierte en un hombre de bendición. Pablo dijo, yo les hubiera dado todo, mi vida incluso, no solo el evangelio, mi vida incluso. Yo te animo esta mañana, papá, a que te conviertas en un hombre de bendición, midiendo el valor de tu vida frente a tus hijos. Sé que los amas, pero verbaliza ese afecto y sé que vas a estar dispuesto a darlo todo por ellos porque los amas. Que ellos sepan eso, porque eso fortalece mucho una familia. Tercera característica de un hombre de bendición. Un verdadero hombre sabe servir. Acá todas, en los anteriores cultos, todas las señoras se reían y codeaban a los esposos. Así que ahora hay cámara prendida, vamos a ver quién codea a quién. No se preocupen, señoras, háganlo con libertad. Miren lo que dice el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Hicieron varias cosas. Pablo trabajó de día y de noche. Ustedes se acuerdan, hijos míos, dice Pablo, de nuestro trabajo y de nuestra fatiga. Ah, hermana, ahí no tienes nada que decirme. Yo trabajo 14 horas diarias, me regreso en el Metropolitano en hora punta, salgo tempranito, yo trabajo con fatiga. Si hay alguien que trabaja con fatiga, soy yo, hermana Ingrid, no me digas más nada, se acabó la historia, por fin, punto, tengo esta característica. ¿Sabes qué? Está bien. Si tú trabajas duro, está bien. Gracias, porque esa es la labor de un sacerdote de su casa, de un cabeza de familia. Amén, y está bien, y gracias a Dios porque tienes trabajo. Pero Pablo está hablando no solamente de trabajo duro, sino de una actitud de servicio. ¿Qué actitud de servicio estamos teniendo nosotros? Papá, ¿qué actitud de servicio estás teniendo tú? Los que tenemos más de 30 años, ¿no? Los que tenemos, nos acordamos de las casas antiguas, ¿no? Donde el papá llegaba de trabajar y había silencio. Y ya habíamos hecho la tarea y ya habíamos hecho todo para que cuando papá llegara las cosas fueran más tranquilas en casa. Y la comida estaba hecha. Y mi papá se sentaba y mi mamá lo atendía. Y todos nos sentábamos alrededor a rendir cuentas de cómo había sido el día al papá. Y en silencio. Y el papá se quedaba en la mesa y los platos desaparecían misteriosamente, se lavaban misteriosamente, se escurrían misteriosamente y los papás nunca se daban cuenta cómo era ese proceso misterioso. Ahora las cosas han cambiado. Yo entiendo que los papás colaboran muchísimo más,
Pero aún así, papá, yo te animo a que seas un hombre de bendición ayudando en la casa. Tus hijos, al verte a ti hacer cosas en la casa, les estás dando el mejor ejemplo. Estás enseñándole a tu hija que un hombre de verdad puede hacer cosas en la casa. Le estás enseñando a tu hijo varón que él va a ser un mejor esposo cuando esté casado y sepa hacer cosas en la casa. Papá, no pasa nada si sacas la bolsa de la basura. Papá, no se cae el mundo si sacas la toalla mojada del baño y la pones en otro lugar. Papá, ¿qué ejemplo acá? Papá, pueden ir a comprar a la bodega, no pasa nada. El mundial continúa, no se preocupen, ¿no es cierto? Papá, pueden poner la mesa, pueden cocinar de vez en cuando. Papá, se puede. Y no es renegando, no es si yo no hago esto, nadie lo hace, bla, bla. No, una actitud de servicio, de tal forma que los hijos ven que el papá lo hace con alegría. Y eso se aprende, Yo tengo un papá espectacular. Quienes me tienen en Facebook conocen a mi papá. Mi papá es lindo, lleno de defectos, pero un hombre lindo. ¿Y saben lo que él hacía? Nosotros somos 4 hijos. Y mi mamá, enfermiza. Entonces mi papá decía los domingos, cuando yo era chiquita: tu mamá ha trabajado mucho, vamos a cocinar. Eso de vamos a cocinar era una utopía porque nosotros hacíamos bulla nada más, ¿no? Pero mi papá miraba la olla, macho, no sabía qué hacer y comenzó a hacer sancochado. Cada domingo, primer domingo, vamos a cocinar. Lavábamos las verduras, todo. Sancochado. Siguiente domingo, vamos a ayudar a tu mamá porque está cansada y enferma. ¿Qué vamos a cocinar? Sancochado. Tercer domingo, tu mamá está cansada, vamos a cocinar. Ya, papito. ¿Qué vamos a cocinar? Sancochado. Y así fueron muchas semanas. Yo me he venido a reconciliar con el sancochado cuando he venido acá a Los Olivos, hermanos. Luego mi papá cambió. Aprendió a hacer lomo a la cacerola. Por fin, lomo a la cacerola. Siguiente domingo, lomo a la cacerola, porque no sabía freír papas. Lomo a la cacerola. Mi papá tuvo muchísimos defectos. Los tiene hasta ahora, aunque ahora está postrado. Él está muy enfermo y ya no puede levantarse. Pero yo me quedé con lo mejor. Miren la edad que tengo, no se las voy a decir, pero miren la edad que tengo. Pero de niña yo recuerdo eso. Papá, tu actitud de servicio va a impregnar a tus hijos con los mejores recuerdos. Y aunque luego nos equivoquemos, porque todos nos equivocamos, todos fallamos, todos somos como somos, aun cuando estamos adultos, muy adultos, nos quedamos con los mejores recuerdos. Y hoy día a ti te toca ser un padre de bendición, un hombre de bendición que cree los mejores recuerdos para sus hijos. Tú corriendo, ayudando a la mamá, tú cargando bolsas, tú arreglando la empaquetadura de la casa, tú cambiando ese foco, tú pintando esa pared que se manchó, pues, tú cambiando esa bisagra que está hace 15 años colgando. O sea, papá, actitud de servicio. Eso te convierte en un hombre de bendición. Corramos, porque si no, me quitan la plataforma, así es que hablo mucho. Cuarta característica. Un verdadero hombre es íntegro en todo su andar. Leamos juntos el versículo 10. Dice: vosotros sois testigos, le está hablando a sus hermanos en Tesalónica. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. La gente de Tesalónica era su familia espiritual. Eran los hijos del apóstol Pablo. Y él los confronta y les dice: ustedes son testigos, Dios también, pero ustedes son testigos de que yo me he comportado santa, justa e irreprensiblemente. Papá, esta mañana tú te podrías parar
frente a frente con tu hijo y decirle: hijo, tú sabes que me comporto santa, justa e irreprensiblemente? Más de uno no podría hacerlo, algunos sí, y amén, gloria a Dios por eso. Hoy día es el día para empezar a ser un hombre íntegro, a ser un hombre íntegro. C.S. Lewis, un escritor cristiano, define así a la integridad. Integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos ve. Eso es integridad. Integridad, papá, es que tú te comportes bien delante de tu esposa y cuando tu esposa no te está viendo. Integridad es que tú trates con pureza a otras damas. Integridad es que tú veas lo correcto únicamente en internet y en la televisión. Integridad es no robar cable. Integridad es pagar tus impuestos. Integridad es pedir perdón cuando te equivocas. Y así vas a poder mirar a tus hijos a los ojos y decirles: ustedes saben que yo he sido íntegro. Yo he sido íntegro. Hoy día, papá, es un buen día para ser un hombre íntegro. Y si has fallado en algún momento, no te tienes que resignar a quedarte así. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios está dispuesto a que volvamos a empezar. Integridad. Quinta característica: un verdadero hombre es de influencia positiva. Dice el texto: así como también sabéis de qué modo, como padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Les decía que Pablo no tiene un fundamento histórico para saber si es que tuvo o no hijos. No sabemos si fue soltero, no sabemos si fue viudo, pero él trataba a los hijos, a la familia en Cristo, como sus hijos en Cristo. Y él utiliza la palabra afecto al principio, cuando la mencionamos, y cuando se habla de afecto para la gente de ese tiempo, en el idioma que se escribe la epístola a los tesalonicenses, inmediatamente a la gente se le ponía una figurita en la cabeza, que era el de cargar a un bebé recién nacido. Los que son papás saben todas las cosas lindas que se sienten cuando uno carga a su bebé, ¿no es cierto? Los tíos también sabemos, por si acaso, los tíos también sabemos. Y los abuelos, ¿no? Esa felicidad, esa mirada, ¿eso qué? El bebé. Esa era la figura cuando se describía la palabra afecto. Y Pablo sigue en esta línea. Y más adelante acá dice que como padres a hijos. Es interesante ver que cuando Pablo quiere utilizar una figura de relación, de entrañabilidad, de ser muy, muy cercanos, utiliza la figura de un padre con su hijo. La paternidad es eso, algo sublime, algo bueno, una bendición. A través de la paternidad, Dios da vida. Por lo tanto, Dios dice que tú puedes ser un hombre de bendición, influenciando también a tus hijos. Siempre los vas a influenciar, de buena manera o de mala manera, pero siempre vas a influenciar a tus hijos. La demanda esta mañana, el aliento esta mañana, es que seas una influencia positiva. ¿Cómo se influencia positivamente? Pablo menciona 3 acciones acá: exhortar, consolar y encargar. El texto dice: como padre a sus hijos, los exhortábamos, consolábamos a cada uno de ustedes y os encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Tú puedes ser de influencia positiva con tu hija y con tu hijo, exhortándolo. Ah, hermana, a mí eso me sale fácil. Yo te exhorto, hijo.
yo te exhorto, ¿no? Te dije que estudiaras para el examen, yo te exhorto, te dije que obedecieras a tu mamá, yo te exhorto, y agarro la palabra de Dios, ¿no? y el pobre hijo termina mareado. Eso no es exhortar, eso es llamar la atención. Y está bien que lo hagan papás, por si acaso. Llamen la atención, pero eso no es exhortar. La figura que viene cuando se dice exhortar es poner a alguien nuevamente en su nivel. Es la figura cuando uno está corriendo, están corriendo una carrera y uno de los competidores se tropieza y se cae. Y el otro, en lugar de seguir corriendo, retrocede, lo levanta, lo mira, vamos a seguir corriendo. Poner nuevamente en el lugar adecuado a tu hijo, eso es exhortar. Tu hijo se va a caer, se va a derrumbar, va a tener fracasos, va a tener victorias, va a tener desaciertos, porque no hay justo ni aun uno, y los chicos también se equivocan y pecan. Pero ahí estás tú, papá, para ser una buena influencia y pongas a tu hijo en el lugar correcto. Cuando tu hijo te diga, no sirvo para nada, soy de lo peor, tú tienes que saber poner a tu hijo en el lugar correcto y decir, no, tú eres valioso, yo te amo. Te toca exhortar a tu hijo. Te toca poner a tu hijo en su lugar. Te toca ser una influencia positiva consolando a tu hijo, porque tu hijo va a sufrir. En algún momento tu hijo va a sufrir. Nadie puede librar a un hijo de sufrir. Pero ahí tienes que estar tu papá para dejar una influencia positiva y llorar junto con él. Aunque para ti sea algo muy pequeño y tú ya sabes que se va a resolver, cuando respetas el dolor de tu hijo, cuando lloras con él, cuando estás en silencio con él, cuando lo abrazas, aunque no haya ni una sola palabra de por medio, tú estás consolando a tu hijo. Aunque tu hijo esté con la adolescencia y te diga, no quiero saber nada, sabe él que su papá está allí para abrazar. Y es la mejor manera de evocar nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud e incluso nuestra edad adulta cuando nuestro papá está cerca y nos puede abrazar. Tú puedes dejar a partir de hoy, papá, una influencia positiva consolando a tus hijos. No les evites los dolores, van a pasar de todas maneras. Es qué vas a hacer cuando tu hijo sufra. Y también encargarles. ¿Qué cosa le encargaba Pablo a todos? No alejarse de los caminos del Señor. Que tu hijo te recuerde, porque siempre tú les decías, Dios te puede ayudar. Vamos a salir juntos con la ayuda de Dios. La Biblia dice esto. ¿Qué haría de Jesús en tu lugar? Esto, siempre en los caminos del Señor. Pero para hacer eso, tú necesitas estar en los caminos del Señor. No solo venir los domingos, no solo decir que eres cristiano, sino tú necesitas tener una relación personal con el Señor Jesucristo para que tú puedas ser de influencia positiva a tu hijo. Tú puedes exhortar, consolar, encomendar a tus hijos para que ellos caminen en los caminos del Señor y de esa manera, papá, te conviertes en una influencia positiva. Por lo tanto, en un hombre de más bendición, Y sexta y última característica, un verdadero hombre es un hombre de Dios. Acá ya se puso un poco más subjetiva la situación. ¿Cómo voy a ser un hombre de Dios? Fácil, hay varias cosas que te van a caracterizar. Para hoy día en la tarde, después del suculento almuerzo que van a tener por el Día del Padre, después de ver su partido de las 2, 4 de la tarde, no sé, después del partido del Mundial, no sé quién va a jugar, pero son buenos partidos. Ustedes tienen una tarea, papás, ¿ya? Van a leer el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses completito. No es largo, lean la Biblia, es buen ejercicio. Tienen tarea, ¿ya?
Y ustedes van a subrayar todas las veces que Pablo menciona a Dios, menciona a Jesucristo, menciona la cruz de Cristo, menciona el Evangelio de Cristo. Ustedes van a hacer esa tareita, ¿sí? Ojalá se acuerden. Si no, señoras, avísenle a los esposos que tienen tarea. Ustedes van a encontrar que Pablo varias veces cita a Dios en un párrafo tan corto. Vamos a hacer rapidito la recopilación. Versículo 4, fuimos aprobados por Dios. Versículo 5, Dios es testigo. Versículo 9, les predicamos el Evangelio de Dios. Versículo 12, andar como es digno de Dios. Versículo 13, primera parte, damos gracias a Dios. Versículo 13, segunda parte, palabra de Dios. Versículo 19, delante de nuestro Señor Jesucristo. En un párrafo tan corto, Pablo menciona a Dios y cosas de Dios innumerables veces. ¡Qué barbaridad! ¡Qué redundante! ¡Qué fanático! ¿Será eso? No, no es eso. El corazón y la vida de Pablo estaba llena de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón, papá? ¿Quieres hablar de fútbol porque es el mundial? Está muy bien, está bien, no hay problema. Pero termina el mundial, ¿de qué hablas? ¿Cuál es el producto que sale de tu boca? ¿Cuál es el fruto de tus labios? Un hombre de Dios se va a caracterizar por hablar cosas de Dios, cosas rectas, por tener obras de Dios, obras rectas, por tener el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un hombre de Dios. Padre, papá, te animo a que te conviertas cada día más y más en un hombre de Dios. De esa manera te conviertes en un hombre de bendición. Vale la pena luchar. Vale la pena luchar para ser un hombre que bendiga a sus hijos, a las próximas generaciones, que bendiga a Los Olivos, que bendiga a Lima, que bendiga al país, que bendiga hasta lo último de la tierra. Papá, estás dentro de la misión. Eres un hombre bendecido porque diste vida. Eres un hombre que está llamado a ser un hombre de bendición, valga la redundancia. Estás llamado a bendecir a tus hijos y a tu esposa. Esforcémonos. Esfuérzate tú por ser un hombre que demuestre afecto, que sea generoso, que sirva a las demás personas, que sea íntegro, que sea de influencia positiva. Anímate a ser un hombre de Dios. Eso es para ti, papá. Eso es para ti. Gracias por todo tu esfuerzo y gracias por todo lo que hasta aquí tú haces. Anímate y sigue adelante. El Señor te da todas las herramientas para que tú puedas convertirte en un hombre de bendición. Pero ¿qué pasa con nosotros los hijos? ¿Qué pasa con nosotros los hijos? ¿Qué pasa cuando me dices: ay, hermana, pero mi papá no ha escuchado esto? Mi papá debería venir a escuchar esto, yo no. Ay, hermana, si conociera a mi papá, quién sabe, le diría esto. ¿Qué pasa si tu papá no estuvo? ¿Qué pasa si tu papá estuvo pero fue sumamente cruel? ¿Qué pasa si tu papá no fue bueno? Todo lo contrario. ¿Qué pasa si tus recuerdos no son buenos de tu papá? Por encima de nuestras experiencias y por encima de lo que nosotros hayamos vivido, de niños, de jóvenes, aún de adultos, por encima de eso están los principios de la palabra de Dios. Y un principio indiscutible, como todos los principios, un principio de la palabra de Dios es que vamos a honrar a nuestro padre y a nuestra madre todos los días de nuestra vida. No te está diciendo que honres a tu papá si tu papá fue bueno.
No te está diciendo que honres a tu mamá si tu mamá fue buena. El principio es honra a tu padre y a tu madre. Y hoy vamos a hacer el compromiso de honrar a nuestro papá, aunque él no haya estado con nosotros por cualquier circunstancia, aunque haya sido una persona no buena, aunque haya sido lo que haya sido. ¿Sabes qué? Te conviene a ti. Y eso tienes que iniciarlo perdonando. Perdonando. Tienes la capacidad de poder perdonar y de liberarte tú y de liberar a tu papá. No importa la edad que tengas, seas jovencito, seas adolescente, incluso seas una persona mucho mayor. Muchas veces las heridas del pasado marcan nuestra conducta del presente. Y eso no tiene por qué ser así, porque a libertad hemos sido llamados. Jesucristo puede liberarnos y tú puedes darle libertad a tu papá perdonándolo. Perdónalo. Perdona. Si está vivo, perdónalo, llámalo, acércate. Aunque te diga que no, tú tienes que tener una actitud perdonadora. Si tu papi ya no está acá, habla con Dios, tú, y perdónalo. Que tu corazón se limpie. Papá, ¿qué pasa contigo que escuchaste estos consejos de la palabra de Dios y piensas que ya es muy tarde? Ya tus hijos crecieron, ya lo hiciste mal, ya te equivocaste un montón. ¿Qué pasa con eso? Nunca es tarde y Dios es experto dándonos segundas oportunidades. Dios nos ama, nos hizo nacer de nuevo por medio de Cristo. ¿Queremos algún tipo de prueba adicional? Nosotros podemos tener la oportunidad ahora de poder empezar de nuevo. Papá, hoy día puede ser un buen inicio para una nueva forma de vivir con tu familia. Tienes todas las herramientas, tienes todas las alternativas, tienes pastores lindos que te pueden aconsejar, tienes una familia donde acudir y pedir perdón y empezar de nuevo. Y tienes que entrenarte en eso. Como un buen partido de fútbol, no puedes entrar en frío y pretender meter goles. No. Tienes que entrenar poquito a poquito hasta que tu familia se acostumbre a la nueva versión de ti mismo que vas a dar. Dios te va a ayudar. Dios está dispuesto a ayudarte porque Dios quiere restaurar a las familias. Dispongamos nuestros corazones para nosotros ser mejores familias, mejores hijas, hermanas. Ustedes sean mejores esposas, papás, ustedes sean mejores papis de lo que hasta aquí ya están haciendo, ya están siendo. El Señor está dispuesto a ayudarnos, Él es bueno y perdonador. Oremos y demos gracias al Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Es un día especial, Señor. Recordamos a nuestros papás. Y, Señor, sean buenos recuerdos o malos recuerdos, sabemos, Señor, que tú los utilizaste para nosotros estar aquí en la tierra en este momento. Señor amado, rogamos tu bendición sobre nuestros papás. Rogamos, Señor, la facultad divina tuya, Señor, de poder perdonar y liberarnos, Señor, de dolores y de rencores antiguos. Y Padre, te pedimos que tú auxilies, alientes la vida de cada papá acá presente para que ellos sean cada día mejores y mejores papás, se conviertan en hombres de bendición, de una excelente influencia y tú, Señor, impactes a la sociedad por medio de familias saludables. Gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, a recomponer, a hacer nuevas las cosas. Tú viniste, Señor, a restaurar todo lo que había sido robado. Y gracias, Padre, porque sabemos que podemos confiar en ti. Gracias, Señor. Gracias por cada familia aquí representada. Sean tocadas, Señor, con tu buena mano. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.